van a marcar el desarrollo del programa en el día de hoy. Uno del que hablaremos luego a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hablar con ganaderos, en este caso ganaderos del sector caprino, para que nos expliquen cuál es su situación. Y ya les doy un adelanto, no es una situación nada agradable la que están viviendo, pero bueno, luego lo explicarán ellos. La situación económica, cómo está la cabaña ganadera, cómo están las granjas en la isla de La Palma. Bueno, pues todo eso lo van a explicar, o vamos a intentar que lo expliquen luego, para que usted conozca la realidad. Por aquello, cuando uno va luego al lineal del supermercado, ¿no?, a comprar un queso palmero, y dice, qué caro está esto, ¿no? Bueno, pues luego ellos explican por qué está tan caro. Ese es un aspecto, pero el otro que también les apuntaba antes y del que queremos detenernos en los próximos minutitos es hablar de la situación hídrica de la isla de La Palma. Miren, mucho se está hablando, afortunadamente en estos días ha comenzado a llover, parece que ha aparecido un poquito el otoño. Pero mucho se está hablando de la situación hídrica de la isla de La Palma. La laguna de Barlovento vacía, problemas en el suministro de agua de riego, vaya, para el sector primario, que lo están padeciendo, lo han padecido durante el verano, con procesos de dula que se llegan a estirar en el tiempo, más allá de los 13, 14 días, 15 días en algún punto. Y ante eso se ha abierto un debate. ¿Tenemos que desalar agua o no tenemos que desalar agua? ¿Tenemos que perforar más el túnel de trasvase? ¿Tenemos que abrir la boca de Aduares? Tenemos un montón de opciones encima de la mesa. Mejorar el transporte del agua, porque en eso se nos está quedando por el camino un montón de agua y habrá que mejorar la red de transporte de agua. Hemos invitado esta mañana, ya le agradezco yo que nos acompañe y que haga el esfuerzo de estar aquí con nosotros, al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Soler. Señor Soler, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, recién llegado a la isla, pero muy bien. A ver, le leí y me lo apunté aquí. La Palma tiene agua de sobra, tiene 4 veces más de la que necesita. Sí, pero eso no lo digo yo, lo dice el Consejo Insular de Aguas, porque el Consejo Insular de Aguas hace todos los años una cosa cada 6 años, hace una cosa que se llama el plan hidrológico, y ese plan hidrológico, una de las cosas que determina es cuánta agua se infiltra cada año. Ese agua que se infiltra cada año lo han cifrado hasta el momento, con el plan en vigor, en 250 hectómetros cúbicos de agua al año. 250 son 500 millones de pipas. Bien, esos 500 millones de pipas es lo que se infiltra. Lo que necesitamos para sobrevivir en esta isla son 130. Luego hay, según los números del Consejo Insular de Agua, repito, no los míos son otros que yo no los voy a poner aquí, porque si los pongo me los van a discutir, entonces no vale la pena. Lo que hago es que yo hablo de los suyos, los números del Consejo Insular. El Consejo Insular dice que se infiltran 250 hectómetros cúbicos y se necesitan 65. Le digo en pipas, 500 millones de pipas frente a 130. ¿Qué es eso? 4 veces más agua. Cada año se infiltra en el acuífero 4 veces más agua de la que necesita toda la isla. Entonces usted se posiciona en la teoría de que sí tenemos agua, pero nos quieren hacer ver que no tenemos agua para subirnos el precio del agua. No, para subirnos el precio del agua y para seguir mandando los que mandan en el agua desde hace ya 50 o 60 años, o quizás más. Es el lobby del agua que habló el que es ahora mismo viceconsejero, que en la época de cuando era solo alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, fue el primer político que declaró que había un lobby del agua que controla el Consejo Insular de Aguas, por lo tanto controla los planes hidrológicos. Esa es la cuestión. Lo que pasa que ahora el viceconsejero lo que dice es que hay que hablar con ellos y que hay que ponerse de acuerdo con ellos. Yo también creo que sí, podemos hablar con todo el mundo, pero hay una cosa muy clara: los intereses de ellos no son los intereses de los demás. Ellos son 4 y los demás son muchos. Y creo que hay que favorecer a los muchos. Lo que se está haciendo, si colocamos agua cara en el mercado y escasa, lo que vamos a hacer es encarecer todo el precio del agua. Si en cambio nosotros inundamos el mercado con agua de mucha calidad
y a un precio muy barato. ¿Por qué? Porque la podemos repartir por gravedad, no hay que bombear. En ese momento el mercado desaparecerá. Es lo que pasó en el hierro. En el hierro eso ya pasó en los años 90. Y no solo pasó, es que además a mí ya me dijeron que una cosa igual a mí en La Palma no me lo iban a dejar hacer. Eso me lo dijeron hace ya 30 años. Como ve, esa es la cuestión. La cuestión es quién manda en el agua. No es el Consejo Insular. Ese es el problema. Claro, pero es que ¿de dónde sacaríamos el agua? ¿Del túnel de trasvase? Del túnel de trasvase y del acuífero. El acuífero de la isla de La Palma es un gran embalse. Un gran embalse en Pero el el acuífero una parte es privada, ¿no? No, el agua no es privada. No, a ver si me explico. Una parte de las galerías. Usted me dice ahora, se recupera la galería de los Galguitos. No, pero es que también eso es otro error. El agua, toda el agua es pública. Se declaró por ley en el año 90. Es pública. Lo que pasa que las galerías que sacaron el agua, por el hecho de haberse gastado el dinero y haber solucionado el problema, que bastante mérito tuvo, lo que le han dado es una concesión administrativa. Pero esa concesión administrativa tiene que estar vigilada y regulada por el Consejo Insular de Aguas, que está haciendo dejación de ello, porque no lo hace. Por ejemplo, usted ve que cuando llueve no hay que regar, sin embargo las galerías siguen soltando el agua. Ahora, ¿qué se hace? Se almacenan las balsas. Si se hicieran cierres, no haría falta hacer balsas. Y si se hicieran cierres, el agua se quedaría dentro de la galería, con lo cual sería un embalse que lo tendríamos más o menos cerrado. Sacaríamos el agua que necesitáramos nada más. Esa es la cuestión. Con cierres en las galerías controlaríamos todo el acuífero entero. Y piense que el acuífero tiene una extensión igual a la que tiene la isla entera. Y una altura que llega como poco a los Cantos de Torugumay, que esa es la cota 1650. O sea, imagínese el domo de agua que hay dentro de la isla. Y nos hacen creer que aquí no hay agua. No es verdad. Claro que hay agua. La prueba de que hay agua es el túnel de trasvase. El túnel de trasvase, ¿por qué se deja de perforar? Tenía que haber sido 10 kilómetros y hay perforados 5,5. ¿Por qué? Porque había tal cantidad de agua en el interior de la isla que la perforación no podía seguir. Por eso lo dejaron y pararon las dos bocas, tanto por un lado como por otro. Pero Claro no es hay cierto agua. que hay serias dudas, que hay quien plantea serias dudas. Yo pregunto, de que si seguimos perforando y extrayendo agua del túnel de trasvase, ¿eso puede mermar el acuífero? O sea, ¿puede mermar otras galerías? Sí, han dicho cosas tremendas de eso, sí. Por ejemplo, han llegado a decir que la gente de Barlovento se oponía a la perforación del túnel porque le iban a afectar. Eso es ridículo. O sea, si perforo en Las Breñas y voy a afectar a Barlovento, antes dejo seco Santa Cruz, Punta Llana, Los Sauces, para poder llegar al otro lado. ¿Usted se imagina? Si llego a hacer eso, es que cogería muchísima agua, no me haría falta llegar. Eso es absurdo. Pero además, hay un detalle. El Consejo Insular de Aguas de La Palma está controlando ciertas galerías que son el Remolino, Corchete y Risco Blanco. Además, Hidráulica de Breña Alta. Hidráulica de Breña Alta sí la afectó. ¿Pero por qué la afectó? Porque estaba muy cerca de la boca. De hecho, yo fui el director del túnel de trasvase. Cuando perforé la galería, la parte de Las Breñas, fui a hablar con el presidente de la comunidad, le pedí permiso para entrar en su galería para ver la dirección que llevaba y el terreno en el que estaba. Entré con un geólogo y salimos los dos convencidos, el geólogo y yo, era José Manuel Navarro Latorre, de que le íbamos a afectar. En cuanto tocáramos agua en Las Breñas, le íbamos a mermar el agua. Le dijimos al presidente de la comunidad, mire, le vamos a afectar, y como le vamos a afectar, vamos a hacer un aforo. Y yo le doy a usted el aforo, que lo hacemos nosotros, la administración, y usted, si se merma, pida usted toda el agua mermada que se la devuelva. Le hicimos una afección, le quitamos, creo que fue entre un 30 y un 35% del agua, ya le digo porque estaba muy cerca, y lo que ha hecho el túnel de trasvase es que le ha devuelto ese agua para no mermar a nadie. Es que si trabaja la administración y perfora la administración, no nos interesa llevarnos el agua de los demás. Lo que la administración tiene que hacer es sacar más agua, no quitársela a los demás. Pero además, fíjese, le he dicho la hidráulica, esa sí la afectamos.
Pero el Riachuelo, el Corchete y Risco Blanco, esas 3 galerías las están controlando el Consejo y no le ha afectado en nada. Esas 3 galerías son las que ahora mismo están más cerca del túnel que ninguna otra. Luego entonces lo que hay que hacer es controlar las cosas y si se produce una afección, devolverle el agua, que es muy fácil. Fíjese que si yo le quito a él 10, por ejemplo, es porque en la galería hemos sacado 30. Nos interesa de esas 30 darle las 10 porque nos quedamos con 20 más en la isla. Esa es la cuestión. Pero entiendo, le pregunto a usted que es un profesional, entiendo que el recurso también es finito. Es decir, Claro. Usted me está contando, nos acaba de explicar ahora que según el estudio del plan hidrológico de hace 6 años, bueno, pues lo primero que tendría que hacer igual el Consejo es actualizar el plan hidrológico porque llevamos 6 años en lo que denominan una situación de sequía. Llueve poco, no llueve tanto como llovía hace 20 años. Pero es que periodos de sequía los hemos tenido en este archipiélago toda la vida. Si hay una cosa que... Pero eso mermará el acuífero, ¿no? No, eso lo que le hace al acuífero es subir y bajar. Pero piense que el acuífero tiene una inercia brutal, es como un embalse. Dese cuenta, por ejemplo, que si fuera un embalse normal, tenemos un río, el agua que viene por el río, en nuestro caso es el agua de la lluvia que se infiltra, y el agua que sacamos es el agua que sale por las galerías. Si nosotros sacamos menos agua que la que trae el río, el embalse se permanece. Si nosotros sacamos menos agua de los 250 hectómetros cúbicos, tendremos agua de sobra. Como sacamos 65, tenemos de sobra. Sacamos 1/4 parte del agua. ¿Se da cuenta? Estamos muy lejos de poderlo secar. Y además, secar el acuífero, vamos, sería una barbaridad. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer unas obras gigantescas. Que no es eso, no hace falta eso. Usted habla del lobby del agua, que es el que controla el Consejo. Pero resulta que el Consejo ha tenido políticos en la última década, pues de las 3 formaciones mayoritarias en Canarias. O sea, ha estado gobernado por el PP, ha estado el Partido Socialista, ha estado Coalición Canaria. Sí, claro. O sea, que el lobby afecta, según usted, a todos, ¿no? El lobby está por encima de esos 3 partidos. Sí. Y puede ser del cuarto que venga, puede ser que también, incluso, fíjese. Pero claro que está por encima, porque tiene el control de la isla. La agricultura, ustedes se cuenta que estamos en una isla en la que sobra agua. Sin embargo, escasea. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando escasea es cuando se gana dinero. ¿Quiénes? Los que controlan la escasez. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de darle la vuelta a esta historia, si fuéramos capaces, porque aquí lo que tendría que movilizarse la isla entera, no solo una asociación de agua para La Palma, sino toda la isla, en ese momento el agua en la isla de La Palma sería de excelente calidad y a un precio irrisorio. La asociación dice que el 10%, pues dejémoslo en el 10%, pero se distribuiría por gravedad y sería un agua de excelente calidad para todo tipo de cultivo. Esa es la solución. La solución no es decir que como esta es la única isla que no tiene desaladoras, vamos a ponerle una. No, es al revés. Esta es la única isla que no tiene desaladora, porque el agua que tiene es natural, no es industrial. Y eso para un plátano que dentro de poco nos van a exigir una calidad tremenda, que sea ecológico, esa es la manera. Ni tampoco para regar con aguas depuradas. Tampoco. Si podemos regar con aguas naturales y de excelente calidad, ¿para qué vamos a coger agua mediocre? Y además cara. Porque no hemos hablado de los precios. Le estoy diciendo que si cogemos el agua por gravedad, el agua tiene un precio irrisorio, pero compárelo con lo que cuesta una desalación. Y no solo lo que cuesta, sino lo que hay que hacer es bombearla. ¿Quién va a meter agua desalada a regar los aguacates del Paso? Porque imagínese lo que nos va a costar la broma. Y meterla a la cota 400. Desalar supone, fíjese, es un procedimiento que supone bombear a 680 metros de altura. Pero el agua la tiene usted al nivel del mar. Las bombas de presión contra la membrana equivalen a subir el agua a 680 metros, pero la tenemos al nivel del mar. Luego hay que bombearla. ¿Hasta dónde? Hasta la 400, que es donde se hace el 90% del consumo. ¿Se da cuenta? Con energía renovable. La van a bombear la de Fuencaliente. Si quiere hablamos de eso. Claro. ¿Sí?
Mire, el coste que ha hecho el informe que tiene Gregorio Alonso, el alcalde, dice que la desaladora cuesta 2,5 millones de euros. El coste de poner una energía renovable asociada a esa desaladora de 2,5 millones cuesta 9,5 millones. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una inversión de cuatro veces para poder poner renovables. Y esa energía renovable va a estar enfrentada a la energía que necesita la isla. O sea que no es una cuestión de que diga, yo pongo la desaladora y pongo una energía renovable para ella. Yo le diría, ¿por qué no pone la energía renovable para toda la isla y no ponga usted la desaladora y sáquela del acuífero, que el agua la tenemos a la cota 1600? ¿Lo ve? Lo veo, señor Soler, pero no crea que no me cuesta hacer un poco de composición del lugar de todo esto, porque, por ejemplo, en Fuencaliente, ahora mismo, el agua es casi imposible que llegue por la pérdida que tiene el propio canal. Se pierde, o eso es cierto, ¿no? Sí, claro. Bien. Fuencaliente es el único municipio de la isla que no cuenta con ningún recurso, con un pozo, con una galería. Y Mazo también. Vale. Se olvidan siempre ustedes de Mazo. Bien, pues Mazo también. Mazo también. Llegado a esa situación, ¿cómo ponemos agua en Fuencaliente? A través del canal Barlovento-Fuencaliente. Pero que el canal cuesta repararlo, ¿cuánto? Entubando el canal. ¿Cuánto costaría? Empezando desde Fuencaliente hacia arriba. Si usted empieza desde Fuencaliente hacia arriba, han calculado, el Consejo Insular de Aguas calculó que entubar todo el canal eran 20 millones de euros. 20 millones. Discrepo de esa cantidad, pero bien, que sean 20. Yo creo que fíjese un poco más, pero vamos a dejarlo en 20, que es lo que dicen ellos. Yo empiezo desde donde se producen las mayores pérdidas, que es en Fuencaliente, y llego hasta Duares. Si llego hasta Duares, cubro Las Breñas, Mazo y Fuencaliente. Sobre todo Mazo y Fuencaliente, que son los que no la tienen. ¿Cuánto me cuesta eso de los 20 millones? Por lo menos un tercio. Estamos hablando de 7. ¿Cuánto llevan gastados en láminas? Desde el año 96 se están poniendo láminas al canal. Cada vez que lo hacen, gastan 4 millones de euros. Y que yo sepa, van por la tercera vez que ponen láminas. Llevan ya 12. Podían haber solucionado el problema hace tiempo. Pero quizás es que no interesa solucionar las pérdidas. Porque piense que cuando hay un lobby del agua, lo que interesa no es solo que el agua sea mala y cara, sino también que sea escasa. ¿Sabe por qué le digo mala? Para justificar los pozos que están sacando agua. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El alcalde de Fuencaliente se ha empeñado en llevar el agua a Fuencaliente por otro sitio más, que es Gedei, y se ha embarcado en una obra de varios millones de euros. Bien, fíjese que el agua que sale de Gedei, que viene de Gedei hacia Fuencaliente, es el agua que viene del Valle de Aridane, ¿verdad? Bien, pues el agua en el Valle de Aridane es donde más falta agua de toda la isla. Bueno, pero la de Gedei también lleva doble propósito, señor Soler. ¿Cuál? Porque lleva también un propósito de utilizar esa red como una red contra incendios. Sí, hace falta. Bien, pero para eso entonces dejemos la tubería en carga y cuando necesitemos lo bombeamos y ya está, pero no para un abastecimiento. Que se use para varias cosas, como si quiere usted darle de beber a los pajaritos, me parece muy bien. Pero lo que quiere el alcalde es hacer esa tubería para llevar el abastecimiento, es sacar el agua de donde no la hay y llevarla donde hace falta. Fíjese, ¿usted cree que eso es un trasvase lógico? Pero es más, ahora mismo a Gedei, ¿qué agua le está llegando? El agua de Aduares. El agua que se saca del Pozo del Roque, que está a la cota 0, se une a la del Carmen y se une al agua del trasvase, de la boca de Las Breñas, ¿de acuerdo? Y las tres juntas se elevan a la cota 1000 para luego bajarla a Cuatro Caminos a la 400, volverla a subir y llevarla a Gedei. Aparte de todo este sub y baja, que desde el punto de vista energético es brutal, aparte de todo esto, ¿sabe usted a qué conductividad tiene el agua? Esa que se está moviendo ahora. Medida, 1900 de conductividad. A partir de 1500 el agua no es potable. Y a partir de 1200 el agua tiene problemas con la agricultura. Le digo el plátano, porque el aguacate ni le cuento. Los aguacates del Paso se están yendo y se están yendo al traste. Entonces, ¿por qué es? Fíjese lo que le digo. Le he dicho que ese agua es la mezcla
del Pozo del Carmen, el Pozo del Roque y el agua del túnel de las Breñas. El agua del túnel de las Breñas tiene 200 y pico de conductividad. ¿Cuánto puede tener los otros dos pozos para que el agua llegue con casi 2000? 10 veces más. ¿Usted se imagina? Estamos bombeando el Roque y el Carmen con una calidad de agua penosa. Usted decía ahora que el lobby intenta controlar el precio. Pero claro, es que también he visto a el colectivo al que usted pertenece, Agua para La Palma. No, yo no pertenezco. Bueno, pertenece, no, asesora. Yo asesoro a todas las islas que me lo preguntan. Pero Agua para La Palma usted lo asesora. Para La Palma sí, también, claro, pero yo no pertenezco a ninguna asociación. Bien, pero bueno, que usted los asesora. Digo que este colectivo ha sido uno de los primeros en reclamar lo de el precio único del agua. No lo había reclamado nunca. Sí. ¿Asociación de Aguas para La Palma? No, nunca. Lo que ha hecho ha sido oponerse al precio único. Bueno, pues más me ayuda. No, es que es diferente que yo proponga un precio único a que yo me oponga a un precio único. Es totalmente contrario. Bueno, pues se opone al precio único. Exactamente. Claro, pero es que usted me está diciendo que esto lo intenta controlar un lobby y llega a una administración, en este caso Consejo Insular de Aguas, Cabildo, y pone un precio único. Y tampoco les vale. ¿Pero por qué? Porque está mal puesto. El precio único se ha hecho, primero, para justificar sacar el agua del Pozo del Roque y del Carmen. Primera cosa. Porque fíjese que lo que están haciendo es sacar agua del Roque, del Carmen, elevándola al túnel de la Cumbre, que es a la cota 1000, y la bajan a la cota 700 para regar los aguacates del Paso. En la boca de Hermosilla, si se aumenta el caudal perforando, se puede enviar, que está a la cota 450, y hasta la 750 serían 250 metros. Fíjese, bombear 250 metros en vez de 1000. O sea, usted también me quiere decir que falsifican información, porque el el Consejo Insular de Agua ha dicho en alguna ocasión, aquí lo ha dicho algún consejero, y lo han dicho abiertamente, que lo de seguir perforando el túnel de trasvase hay que hacer unas prospecciones previas para ver cuánto hay en la siguiente bolsa de agua. Vamos por parte. Primero, ¿quiere saber, como dice usted, cuánto hay? Yo se lo digo, ¿cuánto hay? ¿Por qué se paró la perforación? Porque había tanta agua que no podían seguir perforando. Está contestada la pregunta. Entonces, ¿el resto de ingenieros que trabajan para el Consejo van dentro del lobby? Dígame qué ingeniero del Consejo Insular de Aguas ha perforado una galería, ha perforado un pozo o ha perforado un sondeo. Dígame usted uno. No lo sé. Es más, ninguno. Es más, voy a la Dirección General de Aguas. Es que eso es una cosa que me han achacado, que es que yo hablo y no tengo en cuenta a mis compañeros. Mire, desde hace... La última galería que se perforó en la provincia de Tenerife fue en el año 84, que se empezó una galería, en el año 84. Desde entonces hasta hoy no se ha hecho ninguna galería nueva, más que las 4 que ha hecho la Dirección General de Aguas, que las he dirigido yo. Túnel de trasvase, Pozo de los Padrones, galería y 2 galerías en La Gomera, y Palán y el Altito. Las 4 las he dirigido yo. Y los proyectos los he hecho yo. O sea que, le digo, no hay nadie más que haya perforado. ¿Qué es lo que pasa? Que todos mis compañeros se han dedicado a ¿qué? A desalar y a depurar. Por eso yo sé de lo que estoy hablando. O sea que, cuando, por ejemplo, el presidente del Cabildo dijo en este estudio que hay muy buenos profesionales que dicen que no a la desalación y hay muy buenos profesionales que dicen que sí a la desalación, yo le digo, entre los buenos profesionales que dicen que no a la desalación me encuentro yo. Pero ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Yo le puedo traer ingenieros que hay, Carlos Bencomo, Diego Vega, Ramón Fenoy, le puedo, José Antonio, el hijo de Nicanor, que ahora me sale el apellido. Que se oponen a la desalación. Que se oponen porque la desalación... Yo tampoco me opongo a la desalación. Que no es buena la desalación. En La Palma no es buena la desalación. La desalación es buena cuando no hay otra manera de solucionar un problema, como por ejemplo Fuerteventura, pero no evidentemente en una isla en la que sobra agua. Y ahora habría que preguntarse por qué se empeñan en por qué tienen ese empeño. Pues eso es lo que tienen ustedes que empezarse a preguntar. Pero a lo que íbamos, si de todos estos buenos profesionales que dicen que sí a la desalación, alguno de ellos
¿Ha perforado alguna vez una galería? ¿Alguna vez alguno de ellos sabe cuánta agua subterránea hay en esta isla? Es muy fácil. Si el presidente del Cabildo tiene que tomar una decisión y él no es un experto, porque su titulación no es para que sea un experto en agua, lo que tiene que hacer es lo que yo vengo diciéndole ahora desde hace 5 años. Haga usted un debate. Haga un debate. Ponga a los técnicos que saben de desalación y a los que no saben de desalación, o a los que saben de desalación y saben de otras alternativas. Ponga a los dos grupos enfrente y veamos qué pasa. Y cuando se pongan los dos, que alguien decida. Lo que no se puede hacer es tomar una decisión sabiendo una cosa, sabiendo la otra y diciendo ahora hago esto porque me da la gana. Eso es lo que no se puede hacer. Porque hay que pensar una cosa, que nosotros estamos perdiendo un poco el horizonte. A los políticos los ponemos nosotros, les damos nuestro voto, pero los ponemos para que hagan lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieren. Que ese es el problema también. Estamos confundiendo la democracia y la estamos perdiendo. Por esa razón, y ya no le digo a nivel de La Palma, estoy hablando a nivel nacional y a nivel internacional. A ver, no quiero quedarme sin tiempo y tengo un par de cuestiones que plantearle, que las tenía apuntadas por aquí, y además alguna cosa que pregunta aquí a algún oyente que se la voy a trasladar porque seguro que usted nos la puede aclarar. Mire, por ejemplo, decía aquí un oyente antes que en Corchete, Remolinos y Risco Blanco, que son las galerías que vierten al LP3, estas han mermado en los últimos 15 años y que eso está demostrado y que han mermado en más de un 70%. Bueno, ve como cada... Es que esto del agua tiene... No, lo que le digo yo, si han mermado, yo tengo los datos y tengo el gráfico aquí, los datos del Consejo Insular de Aguas, que los dio, fíjese, los expuso Francisco Martín en el año 21. Y los tiene actualizados hasta el año 21. No se veía ninguna merma, ninguna. Y yo tengo los tengo aquí, luego si quieres se los doy a usted. Verá, sí, yo le creo. Yo no hablo por mis datos, yo no me he ido ni a Riscoliso ni al Corchete a forar, no. Yo uso los datos del Consejo Insular de Aguas. Cuando yo me siento en un estudio y hablo, nunca doy mis datos, que se lo he dicho desde el principio. Me los van a discutir, no vale la pena. Entonces, ¿qué hago? Uso los datos del Consejo Insular de Aguas. Desde hace 5 años, y en el año 21 en el Museo Beneaurita, no sé si usted estuvo, empezamos a tener un debate. Pero el debate no hubo lugar, porque Carlos Cabrera lo cortó. ¿Qué pasó? Que en ese momento, tanto Sergio Rodríguez como Marcos Lorenzo pidieron que se hiciera el debate. Y que exigieron que se hiciera. De hecho, me pusieron a mi disposición los dos municipios para que diera conferencias. Pero en cambio ahora no quieren el debate. ¿Por qué? ¿Por qué cambian los políticos de la oposición al poder? Pues eso es lo que tienen que pensar. Es buena pregunta. Miren, como es buena pregunta, una que deja por aquí un oyente que me lo preguntaba a mí el otro día, y como yo no tengo ni idea, pues no supe responderle y usted igual nos ayuda. En el ciclo del agua está el oyente desde el otro día con eso. Cuando llueve, ¿cuánto tarda eso en hacerse efectivo en el acuífero? Depende de la isla y depende de la zona de la isla. Por ejemplo, en La Palma, cuando perforaba la Fuente Santa, la galería de la Fuente Santa, cuando estábamos al final de todo, veíamos la lluvia que tardaba un día o dos. En cambio, cuando he perforado el túnel de trasvase, en la parte del final, de ya donde casi a punto de salir el agua, veíamos que tardaba, no la cogíamos. En cambio, al principio, por ejemplo, en la Boca de las Breñas, al principio veíamos que tardaba la lluvia en llegar como 15 días. Según Poncela, dice que el agua puede tardar miles de años en llegar porque hizo el isótopo 14. Yo eso no me lo creo. Yo le digo, como técnico, y he perforado varias galerías, creo que en terrenos tan permeables como el de La Palma o los demás, debe de tardar meses o años como mucho. Eso explica por qué las galerías altas, merman cuando hay sequía. Porque claro, como deja de entrar agua porque hay sequía, el domo, la parte de arriba del acuífero, baja. Al bajar, las primeras que lo notan son esas. Pero en cambio las galerías bajas no. Y los pozos tampoco. ¿Se da cuenta? Otra de las cosas que tendríamos que hablar es pozos o galerías. Hay que empezar a pensar que los pozos se salinizan.
Los pozos se están echando a perder todos, se están salinizando todos. Entonces, lo que hay que hacer con los pozos, que es una inversión, que además está moviendo una serie de capital en acciones, no se puede perder. Dense cuenta. Claro. No, es que ponía yo mala cara porque digo, es que algún pozo vamos a tener que dejar. Claro, pero escuche, fíjese, de los 70 pozos que se han perforado en esta isla, ahora mismo solo están viviendo 16. Los demás se han abandonado. ¿Qué hay que hacer? Preservar esos 16. ¿Cómo se preservan? Reduciendo el caudal de extracción. Bien, ¿cómo hacemos eso? Sacando agua de galerías, entregándosela a los pozos, para que los pozos, la diferencia que dejan de bombear, se la dan las galerías. De esa manera, cuando se les entrega, se comprometen a no bombear de más, a repartir el agua con sus redes y en función de sus acciones. Esa es la manera de salvar los pozos y de salvar la economía de tanta gente que tiene acciones. Si no, lo que va a pasar es que se van a perder. Por ejemplo, si Canopalma, que tiene en su mano un montón de pozos del oeste, y pone una desaladora, puede ser la muerte de los pozos. ¿Por qué? Fíjate, porque esto ha pasado ya en otras islas, en Tenerife y en Gran Canaria. Un pozo, cuando saca más de 1500 de conductividad, se frena y empieza a bajar el caudal para mantener los 1500. ¿Se da cuenta? Bien, ¿qué es lo que pasa si ahora ponemos desaladora? Que podemos llegar a 2000 o a 2500 de conductividad y no nos importa porque la mezclamos con la desaladora. Eso es la muerte del pozo. Y no solo del pozo, sino de todo el acuífero del entorno. O sea que, ojo, con la idea de que las desaladoras van a arreglar el tema del agua de los pozos, porque puede que se los lleven por delante. Un litro de agua desalada es un litro de salmuera que contamina el mar, que contamina la costa. Sí. Sí, la desaladora lo que hace es que coge 2 litros de agua de mar, los empuja contra una membrana, en ese empuje que le digo que es equivalente a bombearla a 680 metros, fíjese la electricidad que necesita, y ese empuje contra la membrana hace que pase la mitad, 1 litro, al otro lado sin sal. Pero el litro que se queda aquí, ese litro se queda con la sal suya más la de la que se ha ido, con lo cual se queda el doble. Luego, si el mar tiene 36 gramos de sal, la salmuera tiene 72, no 39 y no 46 como se lió Gregorio. No, tiene 72 gramos, que es 70 o 72, depende de cómo se quede la otra, es lo que tiene la salmuera. Y la salmuera tiene un problema, que como tiene más sales que el agua del mar, pesa más y entonces se hunde. Usted sabe que el agua del mar se queda por debajo y la dulce se queda por encima. Pues la salmuera hace lo mismo, pero quedándose más por debajo. ¿Por qué? Porque pesa más, porque tiene el doble de sal. Esa salmuera se va por el fondo, va arrasando el fondo y va matando todo lo que pilla. Con esa regla de 3, Fuerteventura, por ejemplo, ya tendría la costa ya... Y la tiene. Usted pregunta a los pescadores de Fuerteventura y Lanzarote, al pescador de cerca, y está muerto. Ahora, ¿dónde tienen que irse los pescadores? Se han perdido, la pesca artesanal se ha perdido. Está todo completamente diezmada. Y también está sucediendo eso mismo en el Mediterráneo. Ese es el problema. Piense que además, una de las cosas que ataca cualquier pez que caiga ahí, es una especie de alud que va bajando. Bien, cualquier pez que entre en ese alud no lo puede aguantar y o se va o se muere. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esa luz pasa por los campos de posidonias, que son los criaderos de los peces pequeños, los mata completamente. Y eso es lo que provoca el que rompe la cadena trófica desde el nivel más bajo. Tengo una curiosidad, y no sé si me la puede resolver como última pregunta. Pues no lo sé yo tampoco. Voy a intentar. A ver, Carlos Soler fue el hombre que perforó y que hizo todos los trabajos en el túnel de trasvase, del que hablamos aquí sin parar, ¿no? Bueno, una de las joyas de la corona, podría decir yo, ¿no? Es la mejor obra hidráulica de Canarias. Bien. Carlos Soler y su equipo de trabajo y él... exactamente, le iba a corregir en eso. Bien. Trabajaron a destajo para que viera la luz Fuente Santa. De eso podríamos hablar. Bueno, no, pero que es otra de las joyas de la isla. Sí. ¿Ha trabajado usted en infinidad de galerías? Se deja usted a Deyamen y Bediesta. Bien. A Deyamen y Bediesta son ahora mismo las únicas
obras hidráulicas que entran en el libro de grandes presas españolas, de Canarias. Vale, con todo ese y más, que podría yo ir aquí sumando. Fíjese que dejándolo aquí, haciendo un inciso aquí, con ese currículum que usted me ha dicho solo, hablando de La Palma, a mí me han llamado mentiroso y vendehumos. Bien, pues ya me está resolviendo la pregunta. Porque la duda mía es, a ver, si una persona que ha trabajado además para la administración, para el gobierno de Canarias, para el Cabildo, ha trabajado directamente para la administración, para que viera luz el túnel de trasvase, para que al final, que eso hablaremos otro día, si a usted le parece, pudiéramos ver que era verdad que allí estaba Fuente Santa, que allí, y ha trabajado en todas estas galerías, y ha hecho tantos informes, y ha trabajado. ¿Por qué en este momento no escuchan a Carlos Soler? ¿Usted se lo ha planteado? Sí, y se lo contesto, porque no les interesa mi solución. ¿A quién no le interesa? ¿Usted cree que le interesa a los dueños del agua, a los que de verdad ganan dinero con el agua, que de repente hagamos que esta isla tenga agua de sobra por gravedad y de excelente calidad? No les interesa. Ese es el problema. Claro. Sí, dése usted cuenta que todo ese lobby que destapó Marcos Lorenzo sigue funcionando, y ahora más que nunca. Entonces, contra ese lobby yo no puedo luchar, yo no lo voy a vencer. Quien los tiene que vencer son ustedes, los palmeros. Son ustedes los que tienen que decir, hasta aquí hemos llegado. Lo que no entiendo es cómo no lo hacen. Este pueblo fue el que se fue a América, fue el que luchó en Cuba, además fue el que se puso del bando de los españoles contra la independencia americana. Acuérdese que Bolívar decía que luchaba contra los godos y contra los canarios. Ese pueblo ahora mismo está dormido. Y es lo que no entiendo. ¿Cómo puede ser posible? Con ese pasado que tiene. Porque aquí lo que está pasando es que están ganando dinero 4 y están malviviendo el resto. ¿Verdad que la isla está empobreciéndose? Sí, sí, verdad. ¿Verdad que la agricultura no tiene futuro? ¿Verdad que el precio del agua es la mitad del coste del plátano? Pues fíjense todo lo que puede cambiar. Bueno, yo le doy un apunte al porqué, un pequeño inciso de lo que uno ve aquí a diario o escucha aquí a diario en la radio. Porque usted dice que podemos perforar el túnel de trasvase. Y los políticos, me da igual el color, dice que eso hay que verlo, que eso va a afectar al acuífero, que el túnel de trasvase es finito, que no podemos acabar con el túnel de trasvase, yo he escuchado a algunos decir que sería una locura el seguir perforando, y usted los ha escuchado también. Y claro, eso, al que no tiene ni idea, como yo, me pongo yo por delante, no los oyentes que seguro entienden mucho más, pues nos quedamos en la duda de decir, ¿a quién creemos? ¿A Carlos Soler, al ingeniero, o creemos lo que está diciendo el Consejo Insular de Agua? ¿Quién está en posesión de la verdad? Y ante eso, pues se genera la duda que se genera. Pues exijan ustedes que se pongan uno enfrente de otro y que oigan a las dos versiones. A ver quién tiene razón. Y ya está. Fíjese, pero además, lo que está haciendo el Consejo es echar balones fuera. Por ejemplo, dice, ¿no? Si nosotros hacemos caso a la asociación ha dicho que hay que perforar el túnel y han sacado a licitación un proyecto. Sacaron un proyecto lleno de trampas para que no salga. Fíjense, le cuento. En el proyecto se pide un estudio, lo tengo por aquí, si quiere la lista, mire, un inventario del estado actual del túnel de trasvase, recopilar la información que existe en el Consejo Insular de Aguas, en la evolución histórica de las captaciones de alrededor y la recopilación de información de sondeos o pozos y el balance hídrico del túnel de trasvase, caudales y destinos. Esto es un trabajo del Consejo Insular, no de un contratista al que le estás diciendo que haga un proyecto. Es más, en el pliego de base, esto que están pidiendo lo tenían que adjuntar ellos. Yo he trabajado en la administración 40 años. ¿Qué están haciendo? Pidiéndole a los demás lo que ellos no quieren hacer. Pero fíjese que no hemos terminado. Dice que hay que hacer un listado de sondeos a ejecutar. Dice que también en ese estudio hay que hacer el estudio geológico, geotécnico e hidrogeológico del entorno. Esquema y definición de infraestructuras para movilizar el caudal por toda la isla. La solución a los vertidos productos de la excavación. Todo esto podría costar, se podría evaluar entre 150.000 y 200.000 euros. Pero dése cuenta que están pidiendo cosas que las tiene la administración.
En la fase 2 dice que hay que hacer un estudio de alternativas. Ese estudio de alternativas puede ser todo lo extenso que usted quiera. Yo pondría a ese estudio otros 50.000 euros. ¿Vale? Ya vamos por 200.000 como poco. Y luego la fase 3, que es la redacción del proyecto constructivo. Esa fase de redacción del proyecto constructivo, fíjese, lo primero que hacen es que no dicen cuántos metros hay que perforar. No lo dice. ¿Usted cree que se puede salir a decir, vamos a hacer un túnel? Usted le dice a los contratistas, me tienen que hacer el proyecto de un túnel, pero no dicen cuántos metros hay que hacer. ¿Cómo es posible? Porque si hay que hacer 10 metros cuesta muy poco, pero si hay que hacer 10 kilómetros cuesta muchísimo. Y los honorarios del proyecto van en razón al coste total. ¿Se da cuenta? Bien, yo he dicho, bueno, vamos a suponer que hay que hacer 1 kilómetro. Yo lo que haría en el túnel ahora mismo sería arreglar los 2 cierres que están mal, se les escapa el agua por todos los lados, es una cortina de agua lo que hay ahí, y además genera problemas también, si quiere podemos hablar de eso, después de los análisis de agua, genera problemas por eso. Bueno, pues yo lo que haría sería arreglar los 2 cierres. Con eso ganaríamos un 30% de caudal en cada uno, según datos del Consejo. Bien, pues una vez arreglado los cierres, yo perforaría 1 kilómetro en la boca de Hermosilla. En la boca de Aduares seguramente no haría falta ni perforar. Tendríamos agua de sobra. Y si no, haría un sondeo horizontal. En total, toda esa obra, más el mantenimiento, el arreglar, piense que el túnel lleva 20 años sin mantenimiento ninguno. Yo entré en el año 21 y está de pena. Y como no han hecho nada, sigue de pena. Todo eso debe de costar, mantener el túnel y ponerlo en regla debe costar como 2 millones. Perforar 1 kilómetro y hacerlo de los cierres, póngale otros 3. Estamos hablando de 5 millones. Eso supondría que habría que dar unos honorarios de unos 100.000 euros más al proyecto. En total, habría que ir como poco a ese concurso, salir diciendo que se pagará los honorarios de proyecto, primero definirlo, que está sin definir, y luego los honorarios de proyecto serían unos, como poco, 300.000 euros. ¿Qué es por cuánto han salido? Por 97.000. ¿Usted cree que es raro que se haya declarado desierto? A mí no, es que han salido a 1/3 del precio. ¿Por qué? Porque no les interesa hacerlo. Si ellos quieren perforar el túnel de trasvase, no hay que hacer todo esto. Y yo se lo dije hace 2 meses. ¿Quieren ustedes perforar cuando salió la noticia? ¿Quieren ustedes perforar el túnel? Es muy fácil. Declaren la obra de emergencia. ¿Usted cree que la isla no está en emergencia hídrica? Solo hay que ir al Valle de Aridane y ver la calidad del agua de riego. Ya está, ya tenemos la excusa de la emergencia. Y una vez que estemos allí, a partir de ese momento, lo que hay que hacer es entrar sin proyecto, con una definición de 5 o 6 precios únicos, y a partir de ahí empezar a perforar. Y a medida que se perfore, se va haciendo el proyecto. Eso es hacerlo. Si se hace de esa manera, en 1 mes están perforándose el pozo. Le doy otra solución. Con los 100.000, los 97.000 que hay aquí, con esos 97.000, empiecen a hacer que la Dirección General de Agua, moverla, para que sean ellos los que la perforen. Porque está claro que el Consejo no lo va a perforar nunca. Señor Soler, le voy a agradecer este rato con nosotros. Ya sé que se nos quedan cosas por hablar. O sea que con eso también tenemos la excusa de volvernos a ver otro día. Le agradezco este ratito, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Estamos ya sobre las 11.